Pues comienzo más que nada con Hugo. ¿Tú qué te imaginas, Hugo, que para ti es el enojo? Mira, el enojo es una emoción que Dios puso en nuestros corazones. Y hoy te vamos a hablar de varias características del enojo, pero lo primero que te quiero decir es, el enojo como tal no es algo malo. Lo malo es cuando tú permites que el enojo te domine. Déjame darte un ejemplo. Dios mismo se enoja. Entonces cuando tú ves alguna injusticia, lo natural es que te enojes, que te molestes, que no se te haga algo común, algo que no tiene importancia, porque para eso Dios puso esa emoción en nosotros. El gran problema es que muchas veces nosotros nos enojamos y a partir de nuestro enojo es que empezamos a tomar decisiones. Empezamos a tener acciones, empezamos a hacer cosas y el gran problema del enojo es que es un muy mal consejero. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando actuamos acorde a nuestro enojo, tomamos muy malas decisiones. Cuando tomamos decisiones acorde a nuestro enojo, pues esas decisiones van a ser absolutamente malas. Dios nos dice que es bueno que no permitamos que el enojo nos domine. Hay una historia en la Biblia que está en Génesis 4, que es la historia de Caín y Abel. Y esta historia nos narra cómo Caín se molesta con Dios en algún momento y él se molesta tanto que empieza a tener como estos deseos de querer matar a su hermano y Dios se da cuenta de esto y le dice a Caín, ¿sabes qué? No permitas que el enojo te domine. Pero Caín no hace caso a esto que Dios le dijo y él actúa en base a su enojo y asesina a su hermano. Y yo te quiero decir esto porque es muy importante. Dios le dijo, no permitas que el enojo te domine. Y muchas veces nosotros ponemos excusas diciendo que como el enojo nos dominó, ¿verdad? Por eso actuamos como actuamos. Es decir, tal vez tú le pegaste a tu mujer, ¿verdad? Y tú dijiste, es que el enojo me dominó, como me controló. O a veces insultaste a alguien, te peleaste con alguien, hiciste algo realmente insensato. Y la excusa que ponemos es, no me pude controlar. No pude controlar mi enojo me ganó. Y lo que Dios le estaba diciendo a Caín es, eso no es verdad, el enojo no te tiene por qué dominar. Si tú quieres que el enojo no te domine, puede ser eso. Pero no pongas de excusa que el enojo, que tus emociones te ganaron, porque tú puedes dominarlas. Y eso es parte de lo que te queremos decir el día de hoy. Que el enojo no te tiene por qué dominar, el enojo no tiene que estarte diciendo qué es lo que tienes que hacer y cómo actuar, sino que hay una forma en la que tú puedes controlar esas emociones. No hay excusas para decir el enojo me ganó y por eso me agarré a trancazos con alguien, o le pegué, o le dije de cosas. Eso no es una excusa delante de Dios. Pero Él quiere que aprendamos a controlar esas emociones, que Él no las dio, cierto, pero es diferente a que tú controles tus emociones, a que controles el enojo que puedes sentir, a que sea al revés, es decir, que tus emociones te controlen. Eso que comentas, Hugo, es muy cierto, porque Dios puso eso, pero con un propósito. Entendamos que todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que muchas veces pensamos es porque Dios lo permite. Y Dios permitió esto porque hay un propósito y el propósito final de esto es forjar carácter en nosotros. Quiero leerte algo que dice Efesios 4:26. Esto lo leo y es uno de mis versículos que hay veces que no entiendo mucho, pero sé que Dios lo hace con un propósito. Y te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice así el versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Esta palabra es muy fuerte para mí, porque si te pones a pensar cuando tú estás enojado, acá es clara la Biblia, le estás dando chance al diablo que entre y que haga lo que quiera en la situación que estás enojándote. Y yo creo que todos sabemos que el diablo no viene a hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, al nosotros enojarnos y dejarnos llevar por ese impulso, por ese coraje, por ese mal rato, pues la verdad no vamos a tener un resultado bueno, no vamos a lograr lo que queremos, y yo creo que en lugar de salir de la situación nos vamos a meter en otro problema, vamos tal vez a lastimar el corazón de la gente con la que estamos molestos, tal vez vamos
en lugar de minimizar el problema, lo vamos a hacer más grande. Y yo quiero en verdad que analicemos esto, porque muchas veces las consecuencias no las pensamos. ¿Y cómo es esto, Héctor? De verdad, yo te puedo decir, yo he sido víctima del enojo, y hay veces que estoy tan molesto que abro mi boca y digo cosas que 10 minutos después digo, ¿por qué dije eso? O sea, no puede ser posible si ahorita estaba en una bronca y ya me metí en otra. Entonces debemos de pensar en las consecuencias que pueden traer nuestros comentarios, o aún esas cosas que estamos pensando, esas cosas que queremos actuar, porque muchas veces no solo se queda en lo que hablamos, sino que nos vamos más allá y queremos actuar, y la mayoría de las veces es de una forma incorrecta. Entonces yo creo que es algo que debemos de analizar. Así es, dentro de lo que estuve más que nada investigando también más interno, hay dos causas del enojo que me impactaron bastante. Una es la causa externa y la otra la interna. Dices, ¿la externa cuál es? Pues cuando vas en el carro y de momento se te atraviesa un carro y dices, ¿qué pasó si me tocaba a mí, no? Y es algo externo que te llega a enojar, y como lo que hablabas en Efesios 4:26, que no se pusiera el sol sobre ti todo el día. A eso se refiere, ¿no? O sea, que es algo externo que puede nosotros, pues tranquilizarnos, y que no eso sea que nos afecte hasta en el trabajo o en cualquier otra situación. Pero está la causa interna. ¿Cuál es? Muchas de ellas son aquellas que creo que la mayoría las pasan. Supongamos, cuando una persona sufre una agresión desde pequeño, crece y sigue con la agresión de sus papás o de cualquier persona, y eso va haciendo en su corazón amargura también. Y entonces se va enojando con la vida, se va enojando con Dios, se va enojando con él mismo, al grado que también pues está en contra de todo. Y como decía en su caso en este momento también Hugo, es cierto, Caín y Abel fueron aquellos personajes que en realidad ahí se ve qué tan fuerte se ve el enojo de dos hermanos que afectaron no solamente en su descendencia, sino en el caso de Abel, pues desgraciadamente falleció, pero en el caso de Caín, pues sí fue afectado o desterrado, aunque tuvo hijos, descendencia, pero sí llega a afectar. ¿No, Alexia? Así es. Yo cuando estaba leyendo este pasaje que comentan ustedes, habla que Abel llevó al Señor las primeras cosas y mejores crías de sus ovejas, ¿no? Y el Señor miró con agrado lo que Abel le había presentado. Y dice que el Señor no miró así a Caín, porque pues Caín presentó no describe exactamente cómo presentó, pero a lo mejor eran unos plátanos así, ahí medio echados a perder, o como era agricultor, lo que fuera, ¿no? O sea, como que... algo gacho. Por cumplir, porque lo tenía que hacer, porque se le dio la gana, porque a lo mejor era lo mejor para él, ¿no? Pero dice la Biblia que cuando vio que para Dios no fue agrado, dice que a Caín le cambió el semblante, ¿no? Que el enojo de Caín se vio en su semblante, en su cara. Y el enojo de él vino cuando él vio a alguien, que en este caso era su hermano, que era mejor que él. Entonces también viene cuando te empiezas a comparar con otras personas, ¿no? Y ahí empieza. Y quiero leerte aquí donde Dios le pregunta a Caín en el versículo 6, que dice: entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esta es una como advertencia que Dios le está dando a Caín. Y sin embargo vemos en el siguiente versículo que ya es cuando Caín habla a su hermano Abel, y pues mientras estaba en el campo lo atacó y lo mató, ¿no? Y yo cuando leí esto dije, ¿por qué Dios le está preguntando a Caín cómo se siente? Si Dios ya sabe todas las cosas. Y lo que en realidad Dios quería era que Caín se examinara, que viera lo que había en su corazón, que examinara lo que estaba pasando con él, para que identificara la raíz del problema. Y eso es lo que en realidad Dios quiere que hagamos nosotros, que seamos capaces
de identificar la raíz de nuestro problema, ¿no? De nuestro enojo, que no es así como algo superficial que decía aquí, hay un instante y, oye, es que es tan lento en el tráfico y le tocas el claxon y avanzas y bueno, ya, se te pasa, ¿no? Pero a veces hay cosas que alguien a lo mejor te hizo y se quedan ahí como un rencor en tu corazón y pasan los años y ahí se queda arraigado. Y también como vemos que podemos tomar malas decisiones a causa de eso. Y a lo mejor son pequeñas decisiones o grandes o no trascendentales, o a lo mejor hay otras que afectan a tu círculo de amigos o de familiares o en el trabajo. Y a lo mejor ahí nos tendríamos que poner a preguntar qué son las cosas a las que nos ha llevado el enojo. O sea, ¿cuál es el resultado en nuestra vida sobre las cosas que pasaron a causa de cuando nos enojamos, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Así es. Y mira, leerte una cita que está en Primera de Pedro 5:8 y dice así la cita: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. En otra traducción dice, sean prudentes. Y lo que caracteriza a una persona prudente es que no deja que sus emociones la gobiernen. Y ahorita que estamos hablando en particular del enojo, son esas personas que a pesar de que pasan cosas, porque déjame decirte, no te puedes poner en un globito o en una burbuja y esperar que toda la vida sea maravillosa. Siempre nos vamos a encontrar con personas que nos ofenden, con personas que nos lastiman, con circunstancias adversas que a veces quisiéramos fueran diferentes, pero pues así es la vida y pues no te vamos a platicar de historias de hadas. Esta es una realidad, pero una persona prudente es aquella que no permite que esas cosas le afecten y a partir de esas emociones tome decisiones. Entonces es importante que tú practiques ese dominio y mira lo que dice más adelante en este versículo, dice, su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y ahorita te voy a acabar de explicar cómo es esto, pero creo que vamos a un corte. Así es, hablando, les repito, del tema del enojo. O sea, es algo que estamos hablando mucho de lo de Caín, lo de Abel, cuáles son las causas, qué es lo que lo provoca, cómo lo puede provocar. Y pues estamos hablando de la misma cuenta de las puertas. ¿El enojo puede abrir puertas a todo esto? Claro que sí, al pecado. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra boca también influye mucho el poder de la lengua. Me encanta lo que dice Santiago, que dice que la parte más pequeña puede destruir un bosque, o sea, tu lengua. Entonces es lo mismo, o sea, a veces el enojo puede destruir no solamente a una persona, también el enojo con lo que digas puede destruir a más. Así es, y mira, y muchos ejemplos de cuando el enojo gobierna a las personas tenemos en la vida diaria. A mí me ha tocado ver literal personas que porque les cerraron el coche, de pronto se les hace buena idea bajarse y agarrarse a golpes ahí enfrente de todo el mundo, o estarse diciendo de cosas, o tal vez el esposo que de pronto es medio celoso, ¿verdad? Y encuentra ahí algo en el celular y se le hace buena idea golpear a su mujer, ¿no? O ejemplos más drásticos incluso, lo vemos por ejemplo en países como Estados Unidos, ¿no? Que el chavito le hacían bullying, se enojó, se le hizo buena idea agarrar un arma de fuego e ir a matar a sus compañeros. A ese grado puede llegar el enojo a llevarnos a acciones realmente terribles. Y antes de irnos al corte, yo te estaba hablando sobre un versículo que es Primera de Pedro 5:8 y aquí dice, el diablo que anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el enojo por lo general siempre nos hace perder esa prudencia para tomar decisiones. En pocas palabras te lo voy a decir así, el enojo nos vuelve tontos, nos vuelve así como salvajes otra vez. Y el diablo siempre va a sacar provecho de la gente que es imprudente, de las personas que se controlan por sus emociones. Entonces, si el diablo de pronto ve que tú te molestas por cualquier cosa y que tus emociones ya te gobiernan, porque pasa muchas veces, hay personas que ya no controlan su enojo, por cualquier cosa explotan, ¿verdad? Ya hasta tenemos un dicho por ahí bien acuñado que es, soy de mecha corta.
¿verdad? Entonces muchas personas ya se No tienen mecha. autodenominan, o muchos ya de plano dicen yo ni mecha tengo, ya no les puedes decir nada porque se enojan, ya no pueden hacerles algo que no vaya como ellos quieren porque se enojan, y hay personas que son así, y ese tipo de personas son presa fácil para el diablo, para que el diablo les haga pecar, para que el diablo los haga pecar, como decía Jackie, desde las palabras que dicen hasta las acciones que toman. Entonces tienes que tener mucho cuidado, y hace ratito Alexa nos invitaba a reflexionar sobre este tipo de cosas. Entonces yo te quiero invitar a reflexionar de lo siguiente: ¿estás permitiendo que el enojo te gobierne? En esta semana nada más, ¿cuántas decisiones tomaste en base a tu enojo? Lo veo, por ejemplo, igual en los papás, ¿no? Se enojan con el niño, los desespera y se les hace fácil darle la golpiza que no le dieron durante toda su vida, ¿no? Entonces debes de tener mucho cuidado con el enojo, porque el enemigo está al acecho y está viendo la oportunidad que él pueda tomar para empezar a soplar malas ideas a tu oído, y a partir de eso, con tu enojo, pues es como un fuego con gasolina que va a explotar. Y eso que comentas ahorita es una parte que me llama mucho la atención. El enojo va seguido de consecuencias, porque no es bueno fuera que te enojas y ya te quedas quietecito y pues bueno, no, pues ya me enojo, se te pasa al ratito ya, pero no, siempre tomas consecuencias. Y te voy a llevar rápido un ejemplo de la Biblia que está en Juan 18, y igual en los evangelios los menciona, pero yo te quiero ahorita mencionar este de Juan 18, te voy a parafrasear lo que menciona este capítulo. Es cuando los discípulos están acostados descansando, y Jesús ya les dice que ya ha llegado el tiempo de que él sea entregado. Entonces él menciona esto y viene la gente a apresar a Jesús, vienen los soldados, y en ese momento, ¿qué es lo que hace Pedro? Se levanta, desenvaina su espada y le corta el oído a uno de ellos, ¿no? Siendo que él ya sabía, que Jesús ya les había dicho que el momento había llegado de que el Hijo del Hombre fuera entregado, de que el Hijo del Hombre fuera apresado. Y él, en su enojo, en su molestia por ver que se llevaban al maestro, que se llevaban a aquel que pasó mucho tiempo con ellos, enseñándoles, discipulándoles, enseñándoles que había esperanza, lo apresan y en su enojo le corta la oreja. Y es a lo que yo voy ahorita. O sea, las consecuencias. ¿Qué estás haciendo tú cuando te enojas? ¿Estás actuando de manera prudente, como decía Hugo? ¿O estás actuando solo por impulso? ¿Te estás dejando llevar por tu ira? Y los ejemplos yo creo que son de sobra, ¿no? Dicen por ahí que cada quien habla de cómo le va en la feria. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo me enojo, y cuando me enojo, pues yo digo groserías, ¿no? O no, pues yo cuando me enojo le quiero pegar a alguien. O a lo mejor dirán, no, pues yo cuando me enojo le dejo de hablar a alguien. Eso está muy de moda, la famosa ley del hielo. Eso es algo que está pegando mucho a esta generación y a la sociedad en general. Entonces yo quiero en verdad que tú analices. Te quiero recordar, la Biblia dice que no es malo que te enojes, que no es malo que sientas eso, porque Dios lo puso. Pero lo malo es las consecuencias que estás tomando, las consecuencias que te están llevando este enojo, las decisiones que estás tomando. Y aquí es donde te quiero hacer una pregunta. ¿Las decisiones que estás tomando son buenas o son malas? ¿Tus decisiones están siendo de bendición para la gente que te rodea, o están siendo de piedra de tropiezo para aquellos que necesitan saber de Dios? Estamos en una sociedad que está hambrienta y sedienta por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y si tú y yo estamos actuando de esa manera por impulso, con cosas que no le agradan a Dios, ¿sabes qué? No estamos haciendo la diferencia, y es a lo que Dios nos ha llamado. Yo te exhorto, te invito en esta tarde que tú puedas analizar en tu vida cómo estás reaccionando ante tu enojo, cómo estás reaccionando ante estas situaciones, y puedas ser honesto y dirigirte a Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? La verdad, a mí me cuesta mucho cuando me enojo, y reacciono por impulso, y reacciono y me dejo llevar por el coraje, lo que tú quieras. Puedes ser honesto delante de Dios, y estoy seguro que Dios te va a dar una respuesta, te va a dar la ayuda, y te va a dar su Espíritu Santo para que puedas salir adelante y cambiar esa mala conducta o esa mala práctica que tenemos. ¿Cierto, Alexa? Así es. ¿Y qué pasa cuando dejamos que el enojo tome el control de
de nuestras emociones sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y una de las cosas que pasa cuando dejamos que el enojo nos gobierne es que entristecemos a Dios, porque Él lo que desea es que haya libertad en nuestras vidas. Pero hay una razón más que sucede cuando permitimos que el enojo nos gobierne, y esto está en Santiago capítulo 1, versículo 19, que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Me gusta esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice: no produce la rectitud que Dios desea. Esto es lo que sucede cuando somos presas del enojo. No estamos obrando como Dios desea que obremos, y somos muy propensos a equivocarnos, a tomar mala decisión tras mala decisión tras mala decisión, porque te estás dejando llevar por lo que tú deseas. Antes de que nos fuéramos al corte, estábamos comentando de las excusas que tomamos para justificarnos de alguna manera de nuestro peculiar comportamiento hacia algunas acciones, ¿no? Que es el enojo. Y yo la que más recurrente he escuchado es que dicen: no, pues es que yo soy así nací, ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo no voy a cambiar, ¿no? O dice: es que unos, decía Hugo hace rato, unos tienen la mecha corta y otros ni la tienen, ¿no? O sea, ya el límite, nada. Y muchas veces como que eso ya lo tomamos como: no, pues hasta es mi fortaleza, es mi escudo, o sea, ya con eso te defiendes de todo el mundo. Si alguien te quiere ofender, no, yo me ofendo más, yo me voy a enojar más, y porque, pues tú cómo me vas a ganar. O si otra persona tenía la razón, no, yo tengo la razón. Yo ¿por qué le voy a pedir perdón si esa persona me ofendió? Él que me pida perdón primero, y ya luego veremos. Yo estoy ofendida, ¿no? Y esa clase de pensamientos o que te llevan a tomar esas decisiones es lo que va produciendo en ti el enojo, ¿no? Y se va arraigando en tu corazón. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que te hace enojar? ¿Qué te molesta de otras personas? ¿O qué te enoja a lo mejor de un compañero del trabajo? ¿O qué es como que lo que más frecuentemente te enoja del día a día, ¿no? Cuando vas a tu trabajo, las personas que va delante de ti caminando muy lento y tú te desesperas, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? A lo mejor todos los días hay detallitos pequeñitos, y también puede ser que estés molesto contigo mismo por algún error que hayas cometido, o porque no has logrado lo que tú te propusiste, a lo mejor una meta hace un año, y eso te molesta, o por errores que has cometido en el pasado, o incluso por cosas que has dicho y dices: chin, ya me enojé y no tenía que decir esto, y te arrepientes, ¿no? Pero a lo mejor no se lo has dicho a esa persona, y como que se sigue ahí el rencorcito del enojo. Así es, y mira, yo te quiero decir, hay muchas personas que con respecto al enojo, y como bien decía Alexa, dicen: pues así soy, ¿qué tiene de malo? Pues no le ves absolutamente nada de malo, tú ya lo ves como algo completamente normal, pero el enojo es algo que tenemos que tratar en nuestras vidas. Y mira, te voy a leer algo que está en Hebreos 12:15, y dice así: asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote a causa de las dificultades. Y lo que está diciendo este capítulo es: no permitas que la amargura llegue a tu corazón. Y tú probablemente te estás preguntando: ¿y qué tiene que ver el enojo con la amargura? Pues el enojo, porque muchas veces pensamos que el enojo es esta reacción de que gritas y te pones rojo y te pones todo tenso. Pero el enojo llega a un punto donde se vuelve pasivo y se vuelve un rencor, o se vuelve amargura en nuestro corazón. Cuando nosotros no lidiamos con ese enojo, ese coraje, ese enojo se vuelve un rencor tarde que temprano, y ese rencor evoluciona a algo todavía más feo que se llama amargura. Muchas personas, por ejemplo, en algún momento tuvieron una mala experiencia, y te estoy dando un ejemplo, con los hombres, por ejemplo, mujeres. Y son personas que almacenaron ese enojo, y ese enojo se volvió rencor, y ese rencor se volvió amargura, al punto que tienen una imagen de los hombres muy mala. Entonces, para esas mujeres, los hombres
todos son malos, todos son unos mujeriegos, unos canijos, unos tomadores, unos vividores, y sin darse cuenta esas personas ya dejaron que una raíz de amargura creciera en su corazón a causa de un enojo que no trataron en su momento. O lo más común, alguien te ofende, alguien te lastima y no perdonas a esa persona y ese enojo se vuelve rencor y ese rencor se vuelve amargura y se vuelve odio. ¿Y sabes cuál es el gran problema de esto? Es que muchas veces ni siquiera nos desquitamos con las personas que nos hicieron daño, nos desquitamos con personas que nos aman. Hay personas que tienen el enojo contra alguien, contra algo, y en vez de irse a desquitar con quien se lo hizo, lo hacen con alguien más. Ahora sí que, como dice el dicho, ¿verdad? Tú no buscas quién te lo hizo, sino quién te lo pague. Y esto es una realidad. Muchas personas, les vuelvo a repetir, las lastimaron en algún momento y se desquitan con sus hijos, se desquitan con su pareja, se desquitan con personas que no tienen nada que ver. Y son por la que te digo, ten cuidado con esos enojos que no tratas a tiempo y que no sanas en tu corazón, porque tarde que temprano se vuelven amarguras. No permitas que la amargura y el rencor quede en tu corazón. En este momento es un buen momento para que te analices y digas, bueno, ¿a quién tengo que perdonar? Porque muchas veces cuando nosotros almacenamos ese rencor, lo único que necesita el diablo es recordarte tantito para sacarte de tu paz y de tu estado estable en el que puedes estar. Hace tiempo les platiqué una experiencia de una persona que pues habló mal de mí, hizo ahí su alboroto en una reunión de hogar donde tenemos y le enseñamos a los niños la palabra de Dios. Y esta persona se fue hablando y se fue diciendo de cosas. Y cada vez que yo me acordaba de esta persona, era como si volviera a vivir esa situación y me volvía a enojar y me volvía a enojar. Pues el enojo muchas veces... Ahora sí que es como ese botoncito en nuestro corazón que al diablo le gusta apretar a cada rato para hacernos enojar, para acordarnos, para amargarnos. Es tiempo que arranques ese botón de coraje, ese botón de amargura, ese botón de rencor. Y si tienes que perdonar a una persona y por algo estás escuchando este programa, es el momento que lo hagas, para que ese enojo ya no te consuma y ese rencor salga de tu vida. Bueno, perdón, así es. Algo que respecto nada más complementando y me encantó esta es fábula. Es un caballo, bueno, se las voy a leer. Dice, un caballo estaba amarrado y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo tomó su rifle y mató al dueño de la finca. La mujer del dueño de la finca mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo mató a la mujer. Los vecinos enaldecidos mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces le preguntaron al demonio, ¿por qué hiciste todo esto? El demonio respondió, solamente yo solté al caballo. Dice la moraleja, el diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones y solitos hacemos el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar, no sea que una cosa sin importancia cause mucho daño. Esa fábula está muy padre, la reflexión es muy buena, pero yo quiero retomar un poquito lo que decía Hugo, y te queremos dar una noticia, o no sé si sea buena para ti o sea mala, pero ¿qué crees? Te vas a enojar toda tu vida, porque es algo que traemos integrado, es algo que Dios lo puso, repito, con un propósito, pero la diferencia va a ser cómo vas a reaccionar ante el enojo. Te voy a leer algo que dice Salmo 103, en el versículo 8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Dios es el mejor ejemplo, como todas las cosas. Él es amor primero. O sea, sí se enoja porque es una realidad, pero sabes que antes está su misericordia y va a ser lento para la ira y va a ser grande en misericordia. ¿Por qué nosotros no hacer lo mismo? Sé que es complicado, te habla alguien que le cuesta todos los días hacer esto, pero es una práctica que he estado llevando a cabo y en verdad que tu vida es diferente. En verdad que la gente se da cuenta, porque no me vas a dejar mentir, pero muchas veces, ya sea en tu trabajo, aún en tu misma familia, está aquella personita que ya sabe de qué pie cojeas, ya sabe qué comentario hace y te vas a molestar, o ya sabe qué acción realizar para causar enojo en ti.
Y aquí la respuesta, y yo creo que la clave de todo este tema es cómo vas a responder, cómo vas a reaccionar en ese momento. Vas a ser sabio y prudente y vas a dejar que simplemente su comentario no te dañe, o vas a dejar que tus impulsos, que tu coraje, que tu enojo te lleve a pecar. También te quiero decir algo que dice Proverbios 15. Dice, la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y el versículo 2, ve lo que dice, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. ¡Auch! Yo leí esto y en verdad fue un jalón de orejas para mí, en el que digo, wow, estoy siendo un necio, que está saliendo de su boca tonterías. Y en verdad nosotros queremos animarte en esta tarde a que reflexiones qué estás haciendo y que tú puedas tener una respuesta clara, una respuesta precisa cuando tú estés molesto, porque te repito, ¿cuándo crees que nos vamos a dejar de enojar? Nunca. Nos vamos a enojar y va a haber gente que todos los días nos va a estar haciendo enojar, pero la clave es cómo vamos a reaccionar ante esto. Así es. Algo que me viene mucho y toda esta semana me vino mucho a la mente es cuando Jesús, antes de ser crucificado, lo golpearon, lo maltrataron, lo insultaron. Y creo que cuando nosotros estuviéramos en la situación de Jesús en ese momento, no sé qué hubiéramos hecho, ¿no? Nuestro enojo estaría a lo que da, y claramente lo decías, lo de Pedro, ¿no? Cuando su enojo fue tan fuerte que le quitó la oreja al soldado, ¿no? Porque ese es, tu carne hace que todo eso venga, pero cuando Jesús te muestra en Él mismo que Él murió en esa cruz, murió mostrándonos que Él ya venció hasta la ira, y en ese momento ya venció hasta el enojo. En ese momento es algo que de verdad a mí me sorprende, y como muchas veces pensamos nosotros, ¿cómo puedo verdaderamente vencer esta parte del enojo, no? Porque es algo que de por sí está en nosotros, pero cuando te das cuenta que Jesús ya murió por ti, ya venció esa parte por ti, y aún así te ama demasiado, es algo que de verdad cambia todo. Y hay algo que está en Juan 8:31 al 32, que dice que también para que nosotros comenzamos, venga a nosotros verdaderamente el dominio sobre esta parte del enojo, es que creamos en Jesús, que permanezcamos en la palabra. ¿Por qué? Porque desde nuestros pensamientos, dice en la palabra que de la abundancia de tu corazón habla la boca. O sea, si verdaderamente le crees a Jesús y verdaderamente viene en ti la palabra, verdaderamente dice que vas a ser su discípulo. O sea, ya no vas a ser discípulo de nadie más, que vas a ser de Él. Y Él es el que te va a dominar. Él es el que va a comenzar a establecerse sobre ti autoridad sobre ese enojo. Un versículo que me llama mucho la atención y te lo quiero expresar. Nos hicieron el comentario sobre que el enojo y la ira eran dos cosas diferentes. Pero yo te voy a leer una definición que acabo de encontrar ahorita, lo bueno de la tecnología, que dice, la ira, la rabia, el enojo o la furia, está hablando como sinónimos, todas estas palabras, es una emoción que expresa a través de un resentimiento o una irritabilidad. O sea, lo que está diciendo es que la furia, el enojo, la rabia son sinónimos, no son como una escala de otro. Lo que pasa es que a un nivel cultural nosotros lo vemos así, ¿no? Cuando decimos alguien está enojado es porque pues nada más como que le dio coraje. Pero cuando nosotros hablamos de furia o de ira, ya lo conceptualizamos a un nivel más alto. Pero si nos vamos a la raíz de las palabras, pues en realidad son sinónimos. Para que quede aquello claro. Y nada más quiero decir otra cosa. Por ahí Gabriela Castro nos escribió en Facebook que quiere que la apuntemos en la rifa de los regalos, y ya la apunté. Entonces también si quieren escribirnos en Facebook, lo pueden hacer. Recuerden, Restauración 1090 AM. Y pues ahí también los podemos apuntar. Ahorita le estoy dando los papelitos a Alexa para que los revuelva para la rifa. Y bueno, vamos a seguir, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Y yo te quiero lanzar una pregunta. Ya hablamos mucho del enojo, de cómo reaccionas ante el enojo, si eres de mecha corta o no tienes mecha, si estás molesto y actúas por impulso. Pero yo te quiero hacer esta pregunta.
¿Cómo hacerle para vencer el enojo? ¿Cómo tú puedes hacerle? A lo mejor es una pregunta que nos hacemos todos, pero yo te quiero decir algo. El mejor ejemplo de alguien que venció el enojo es Jesús. ¿Tú te imaginas al Padre sentado en su trono lleno de esplendor, con toda la magnitud de su gloria, de su grandeza, viendo a su Hijo? Cómo estaba siendo golpeado, maltratado por la humanidad, cargando con el pecado de todos. Era parte de un plan, pero ¿tú crees que no se enojó? Yo recuerdo mucho, estaba en el centro comercial la semana pasada y vi como un niño, yo le calculo que tenía 8 años, ¿no? Empujó a un chiquito como de 6, porque sí se veía más chaparrito. Y lo empuja, y tú hubieras visto la actitud de la mamá, se puso como fiera. En verdad ya le estaba reclamando al pequeño, en eso salió la mamá del otro pequeño, y gracias a Dios solo terminó en una discusión, pero yo te quiero decir, ¿cómo podemos vencer el enojo? Cristo es el único que puede ayudarte a vencer el enojo. Ya te mencionamos, la respuesta blanda apacienta la ira, dice Proverbios 15. Dios es quien te puede dar la salida. ¿Tú estás dispuesto a accionar a lo bueno? Porque muchas veces es eso. Nosotros sabemos qué es lo que nos conviene, pero no queremos. Y nos encanta la confrontación, nos encanta la bronca, como dirían en mi pueblo. Pero en verdad debemos de ser prudentes, debemos de contestar. Si te dijeron algo que lastimó tu corazón o algo que te ofendió, la Biblia es clara y te dice, pon la otra mejilla, no te preocupes, cede, perdona. Y yo creo que aquí hay 2 caminos solamente. Una es enojarte y pecar, o 2, perdonar y mostrar el amor de Cristo que está en ti. Y yo te aconsejo, te animo que elijas a Cristo. Elige perdonar, elige decir, ¿sabes qué? No me afectó, aunque me dolió, pero no me afecta. Te doy testimonio de que Dios está en mí, de que soy diferente, de que yo puedo hacer el cambio en esta sociedad. Estamos en una sociedad que está clamando porque los hijos de Dios se manifiesten. Y esta es una muy buena oportunidad para que tú puedas demostrar a la gente, no compartiendo, sino con hechos, que Dios está en ti. Si te dicen algo malo, si te está pitando el de atrás, guarda la calma, espera, hazte a un lado y mejor déjalo que pase. Si tu mamá o tus hijos te faltaron al respeto, sé prudente y exhórtales en su momento. No te dejes llevar por la ira, porque la ira te va a llevar a consecuencias malas y negativas. En verdad Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere traer un nuevo ser a tu vida, pero sabes que está la decisión en ti y en mí, en darle la oportunidad a Dios que pueda empezar la obra con nosotros. Otra de las cosas que nos va a ayudar, que es muy importante, son los frutos del Espíritu Santo, porque sus frutos son los que van a estar operando en nuestras vidas. Y quiero leerte aquí en Gálatas 5, 22 y 23, que dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, si antes tú dices, no, es que yo soy bien enojón y me cuesta, eso entregar al Señor. Dice en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú dices, es que ya lo traigo de familia, lo traigo en la sangre, tú deja eso, deja todas esas cargas en Dios y Él es el que te va a estar respaldando con los frutos del Espíritu Santo. Así es, y mira, yo quiero concluir con algo. En el Antiguo Testamento, algo que era muy característico de Dios era que cuando Él estaba enojado, Él volteaba su rostro. Es decir, Él dejaba y permitía que las personas hicieran todas sus perversidades hasta que llegaba el juicio. Esa era la forma en la que Dios demostraba su enojo, que Él volteaba su rostro. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino a la tierra, Lucas 8:43-48 nos narra una historia
increíble, de una mujer que tenía flujo de sangre y que tocó a Jesús. ¿Sabes? Una mujer que tenía flujo de sangre y que tocaba a alguien, en el Antiguo Testamento significaba que lo hacía impuro. Pero cuando esta mujer toca a Jesús y trata de esconderse, Jesús no se molesta, sino que voltea su rostro a verla. Y tú te estarás preguntando, ¿y esto qué me dice? Que muchas veces pensamos que Dios está enojado con nosotros, que Dios está molesto, que nosotros hemos cometido muchos errores, que Dios no nos quiere ver, que no nos aguanta, pero eso no es verdad. Jesús vino a demostrar el amor que Dios tiene sobre nosotros. Y antes de enojarnos, antes de demostrar nuestro coraje y nuestra ira, tenemos que mostrar el amor que Dios ha depositado en nosotros. Y si a ti te cuesta controlar tu enojo, déjame darte una solución bien sencilla, y es la siguiente: conoce el amor de Dios, y cuando el amor de Dios inunda tu corazón, el enojo, créeme, va a ser una llama, va a ser un pequeño cerillo en medio de un mar, porque cuando ese amor inunda tu corazón, no hay perdón que no puedas dar, no hay enojo que no puedas echar fuera de tu vida, porque el amor de Dios, aquel que ya no voltea su rostro de enojo con nosotros, sino que en Cristo nos acepta, nos ayuda en todo eso. Así es, pues es un gran tema, algo que de verdad nos sigue, podemos llevarnos hasta 2 horas del programa, porque es algo que es de verdad, la palabra de Dios nos advierte y nos sigue advirtiendo: controla tu ira, controla tu enojo. Yo soy el que, como dice en Hechos 2, dice, pues él aún así fue tentado y controló esa tentación, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir ya nada más lo último con la rifa de los regalos. Ahorita pues Alexa nos va de los dos Goles. Ajá. Los godos dobles. Bueno, y los primeros 2 ganadores son la señora Patricia Benítez Chávez y María Silvia Hernández. Si se van a la playita ya tienen. Ya tienen. Ahora vamos a dar los regalos de los vasos, las azucareras, las sombrillas y los termos. Y el primer ganador es Marina Toski. María de Jesús Refugio Flores Rodríguez, felicidades. Jorge Barrientos Sánchez, felicidades. Y Eloísa Sánchez, muchas felicidades. Así es, mira, si quieres recoger tus regalos, lo único que tienes que hacer es venir a las instalaciones de 5 Radio en un horario de 9:30 de la mañana a 7 de la noche. Es importante que vengas de lunes a viernes con una identificación para que te puedan dar tu regalo. Recuerda, la identificación es muy importante. Aquí las instalaciones de 5 Radio, que está a un lado de Plaza San Pedro. Así es, pues muchas gracias por sintonizarlos, les agradecemos y síganos en la página de Facebook, Restauración 1090 AM. Saludos y bendiciones. Hasta luego. Bye.